Buenos días. Mis hermanos, acompáñenme a leer el pasaje que va a ser predicado en la mañana de hoy. Se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo del 9 al 17. Leemos. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias por el regalo de estar aquí. Nos gozamos en los cánticos que hemos traído. Siempre nuestra súplica es que más que simple canciones, sean expresiones de gratitud, porque estamos tan agradecidos de ti, Señor. Tus misericordias son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto que hacemos es una expresión del corazón de decirte gracias, gracias por lo que eres. Gracias que nos has permitido también orar por tu obra en las naciones. Gracias por las ofrendas con que nos concede adorarte. Y ahora es, Señor, el momento en que tú hables a nosotros. Ven, danos oídos para oír, danos corazones sensibles a la unción de tu Espíritu y guíanos a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Estamos en Romanos capítulo 8. El mensaje de hoy lo hemos titulado Guiados por el Espíritu. Déjenme tratar de introducir muy brevemente en lo que estamos. La semana pasada nosotros iniciamos una serie que hemos titulado ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? Y la idea principal es resaltar que en vez de estar llenos de temores, llenos de ansiedades, llenos de ira, llenos de muchísimas emociones negativas, la idea es que debemos cultivar de una manera mucho más intencional el llamado que encontramos en la palabra de estar llenos del Espíritu Santo. El domingo pasado el pastor Michael introdujo la serie y nos habló acerca del fundamento de esta gran verdad. Nosotros estudiamos que en Juan capítulo 14, principalmente versos 16 al 17, el Señor Jesucristo a sus discípulos turbados, por tanto a nosotros también, Él prometió enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, un Espíritu que se promete estar siempre con nosotros. Y esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y les capacitó para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Desde ese día quedó sellada la promesa y hoy también nosotros disfrutamos. Nosotros fuimos consolados el domingo pasado, entendiendo esa gran verdad de que podemos disfrutar la presencia de Dios. Podemos experimentar, no de vez en cuando, sino la continua presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
En esta ocasión, entonces, nosotros queremos seguir avanzando en esta idea de entender mucho mejor cómo funciona esto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hoy queremos considerar la profunda verdad de que somos guiados por el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. Déjenme dar un poco de la idea del contexto. Alguien decía que si usted toma un texto fuera de contexto, se convierte en un pretexto. Así que antes de empezar, déjenme hablarle una idea de dónde que estamos. Estamos en la capítulo 8 de una de las cartas más solemnes de toda la Biblia, libro de Romanos. Romanos 8, hay muchos teólogos estudiosos que coinciden en señalar que este capítulo habla primordialmente del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Si usted quiere saber qué es lo que el Espíritu Santo hace, este es el capítulo obligado en la Biblia, Romanos capítulo 8. Y el apóstol Pablo, aquí en Romanos 8, comienza con una de las declaraciones más consoladoras que encontramos en toda la Biblia. Dice Romanos 8, verso 1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es una de las declaraciones más hermosas en la Biblia que podamos encontrar. Así como la muerte entró al mundo por un hombre, y ese fue Adán, lo que encontramos que asimismo la gracia, el don de Dios, abundan para muchos por medio de otro que es Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está desempacando esto en Romanos, el capítulo 7 concluye el apóstol dando acción de gracia por Jesucristo, por su obra de redención. Y ahora en el capítulo 8, él inicia diciendo, por tanto, no hay condenación. La simple declaración, ninguna condenación, está muy relacionada a aquellos que están en Cristo Jesús. Eso no hay manera de despegarlo. ¿Quiénes son los que pueden contar como una bendición de que no habrá condenación para ellos? Aquellos que están en Cristo. Escuchen esto. Ya que el Padre no puede condenar a Jesús, tampoco Él condenará a aquellos que están en Él. Ellos no pueden ser condenados. Alguien decía, esta expresión, ninguna condenación, es muy importante, muy consoladora. El texto no dice que habrá menos condenación, sino ninguna condenación. Son dos cosas muy diferentes. A veces nosotros en nuestra vida de fe estamos mezclando teología a lo loco y algunos de nosotros sentimos que nuestra posición en Jesús es un poquito mejor con relación al Padre. Hermanos, nuestra posición no es que ha mejorado. Nuestra posición ha sido transformada completamente en la cruz. No es menos condenación, es ninguna condenación. Son dos cosas inmensamente diferentes. No hay un solo día, un solo momento de que tú, estando en Cristo Jesús, habiendo sido justificado por su sangre, pueda venir una condenación encima de ti. Así comienza Romanos. Luego, desde el verso 2 al verso 8, el apóstol Pablo explica lo que es la vida en el Espíritu, contratada, un contraste con lo que es la vida en la carne. Son dos estilos de vida diferentes. La libertad que como creyentes disfrutamos ahora porque hemos sido esclavos, liberados de la esclavitud del pecado. Lo inútil de tratar de agradar a Dios en la carne. Eso es muy importante. Nosotros somos aún pecadores. Hay pecados remanentes. Todavía no estamos en el cielo. Vamos a pecar. De hecho, pecamos muchas veces. Pero no estamos esclavos del pecado.
Son dos cosas muy diferentes. A veces yo estoy en consejería con una persona y dice, ay, pastor, yo tengo tanto tiempo luchando con este problema. Años y años y años y años y yo vuelvo y vuelvo. Caigo otra vez y caigo otra vez. Oye, mira, una de las cosas que tenemos que lograr es empoderar la obra del Espíritu en tu vida. Porque es verdad que vas a comer tierra. Todavía no estamos en el cielo. Pero debe haber evidencia de que no estás esclavo de ningún pecado. Puede ser que el pecado todavía te dé lucha. Caigas en el pecado. Pero debe de experimentar una libertad. Entonces, eso es muy importante lo que el apóstol está diciendo. La bendición de estar en Cristo. En nuestro texto de esta mañana, del verso 9 al 17, entonces, lo que el apóstol hará es una exposición mucho más detallada de lo que es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y el apóstol quiere apoyar bíblicamente la idea de que como cristianos ya tenemos la autoridad para vivir en el Espíritu. Tenemos esa bendición. Dios está con nosotros. Yo voy a dividir nuestro texto en algo muy sencillo. Son 2 puntos, a un niño podrá recordarlo. La primera parte es una necesaria distinción. Yo quiero que veamos desde el verso 9 al 11 por qué el Espíritu Santo nos cambia por dentro. Y luego veremos una extraordinaria bendición. Desde el verso 12 al 17, todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Así que ahí está. Esto es muy sencillo, muy fácil. Primero, una necesaria distinción. Luego, una extraordinaria bendición. Vamos a la primera parte. Yo quiero que leamos otra vez verso 9 al 11. 9 al 11. Una necesaria distinción. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Verso 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es necesario entender la identidad que concede el Espíritu para que podamos abrazar el llamado que hace el Espíritu. Déjenme repetir esa frase otra vez. Esas son de las frases que debiéramos anotar. Es necesario entender la identidad que nos concede el Espíritu para que podamos abrazar el llamado que hace el Espíritu. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Somos sellados por el Espíritu para ser transformados por el Espíritu. Somos liberados por el Espíritu para ser santificados por el Espíritu. Es una obra de transformación. ¿Qué es lo que el Espíritu me da para luego yo poder ser santificado? Esa es la idea. La santificación es el tema de atención aquí. Eso es muy importante, hermanos. Entender cómo el Espíritu Santo trabaja en este asunto. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Déjenme ilustrárselo. El rol del Espíritu Santo en esto de la santidad, aún en la Trinidad. El hermano Fernando, eso es maravilloso, cómo Dios orquesta las cosas. Hoy en su meditación y reflexión de lo que creemos, él habló de la Trinidad. Yo me voy a economizar muchas cosas que ya él dijo. Déjenme tratar de ilustrar. Dios Padre es santo. Dios Hijo es santo. Dios el Espíritu es santo. Por ejemplo, con relación al Padre, en Levítico 19 dice, yo Jehová vuestro Dios soy santo.
Y esa realidad la encontramos docenas de veces repetida en el Antiguo Testamento, cuando Dios Padre, Él mismo testifica acerca de su santidad. Por el otro lado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, también es declarado como santo. En Lucas capítulo 1, verso 35, Él es llamado el santo ser que nacerá, cuando el ángel está hablando con María en su turbación. Y en el libro de Hebreos encontramos que Él es llamado santo y sin mancha. Y ahora llegamos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios. Y en Romanos capítulo 1, verso 4, aprendemos que uno de sus nombres es este, el Espíritu de Santidad. Entonces, es una realidad que decir santo, santo, santo es una confesión del Dios Trino. Todos son santos. Todos los miembros de la Santa Trinidad son por naturaleza y esencia, sustancia, santos. Ahora, lo que nosotros queremos subrayar es que cuando llegamos al Espíritu Santo, estamos hablando ya de algo mucho más particular en la Trinidad. Decir Espíritu Santo no es solo atribuir santidad a la tercera persona de la Trinidad, sino su rol, su función. Es una labor exclusiva del Espíritu Santo reproducir esa santidad en nosotros. Eso solo el Espíritu lo hace. Esa es su obra. Él opera en lo que llamamos santificación, que significa separarnos del pecado, transformar a los creyentes a la imagen de Jesús, cultivar la santidad. Eso es muy importante, hermano, porque estamos hablando de ser lleno del Espíritu Santo en esta serie. Y una de las cosas que nosotros queremos enfatizar es que el ministerio del Espíritu Santo no son asuntos físicos, no son asuntos corporales. Usualmente eso no se puede ver de manera visible. El Espíritu Santo obra en nuestro ser interior, obra en nuestra alma, en nuestra obra de corazón. Esa es la razón por la cual Él es llamado Espíritu Santo, de una manera única, espíritu de santidad, para producir santidad en nosotros. Eso es una de las partes más importantes en nuestra obra de redención. En el paquete de salvación, para ser redimido, eso es sumamente importante. Nosotros como iglesia queremos educar a la familia en este rol del Espíritu Santo. Particularmente yo como pastor creo, estando más de 20 años en el ministerio, que esta es una de las doctrinas menos comprendidas. Se habla muy poco de esto. Y es una de las cosas más importantes. El milagro divino de la regeneración es llevado a cabo por el Espíritu Santo. El milagro divino de la glorificación será llevado por el Espíritu Santo. El milagro divino de la santificación es también llevado a cabo por el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, equivale a decir, Él regenera, Él santifica, Él glorifica. Está todo completamente. Cuando una persona nace de nuevo, ese es el sello de distinción. Es sellado con ese Espíritu Santo, viene a morar en él y es poderoso en esa obra. Por eso dice aquí el verso 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no hay que discutir, no hay que hablar mucho, no es de él. Eso significa que cada creyente tiene el Espíritu Santo. Señor, esto es tan confuso en los días de hoy, aún en las iglesias. Yo escucho hablar a gente en las iglesias decir, bueno, hay cristianos llenos del Espíritu y hay cristianos que no están llenos del Espíritu. Eso es una confusión. Eso no puede ser verdad. Si una persona no está llena del Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo.
no es cristiano. Ustedes saben que a veces nosotros que enseñamos, esa es una manera de discipular. Por ejemplo, cuando hay avance en una consejería y uno quiere traerle fundamentos a la fe, un nuevo creyente o lo que sea, a veces uno le hace esta pregunta: ¿por qué tú dices que tú eres cristiano? Entonces la persona empieza a dar muchísimas respuestas. Dice, no, pastor, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero hay muchísima gente que viene a la iglesia que no es cristiana. Dice, eso es verdad. Bueno, yo leo mi Biblia. No, pero hay muchísima gente que lee la Biblia y ni la entiende, ni la tiene abierta en el Salmo 23 y nunca la lee. Entonces, no, pues, no, pastor, déjeme decirle, yo apoyo financieramente la obra de la iglesia. No, hay muchísima gente que da dinero y se siente en su alma con menos culpa, menos cosas. Miren, y uno va respuesta tras respuesta tras respuesta. Y al final, esta es la única válida respuesta. El creyente verdadero tiene el Espíritu Santo, el otro no tiene el Espíritu Santo. Esa es toda la diferencia. A veces hay dos personas que viven y no hay mucha distinción. Hay uno que tiene el Espíritu Santo. Ahora déjenme dar una nota de balance. Lo que sí es verdad es que nosotros, verdaderos creyentes, muchas veces estamos en una época en nuestra vida de fe que fallamos en vivir la vida cristiana a la plenitud del Espíritu Santo. Eso sí es verdad. Aún teniendo el Espíritu Santo, a veces estamos cediendo al pecado. A veces estamos estorbando la influencia del Espíritu en nuestras vidas. Nos volvemos insensibles, nos volvemos duros. Eso sí sucede y sucede con mucha frecuencia. En otras palabras, siendo verdaderos creyentes, no estamos cooperando con la mortificación del pecado. Y el Espíritu Santo advierte, el Espíritu Santo nos da convicción y aún así lo hacemos. Eso sí sucede. Pero es un estado muy peligroso, porque el Espíritu Santo puede apagarse, se debilita. Esta es la pregunta entonces. ¿Cómo yo sé si tengo el Espíritu Santo o no? ¿Cómo sé, pastor? Yo te pregunto, ¿te ha llevado el Espíritu Santo más cerca de Jesús? Hasta el punto que ves tu necesidad y ves en Cristo un gran Salvador. El Espíritu Santo ha puesto en ti el deseo de honrar a Jesús, imitarlo en la vida que Él exhibió, honrarlo en el sacrificio por el cual murió. Miren una de las contradicciones a veces de la vida de fe. Jesús, en un plan de redención que comenzó en la eternidad, diseñado por el Padre en los cielos, Él fue a una cruz para hacer posible nuestra salvación. Lo dio todo por salvarnos. Sería una contradicción ahora que nosotros le demos al corazón, al pecado, y fue por eso mismo que Cristo murió. O sea, de lo que Jesús quiso salvarnos, ahora nosotros lo estamos envolviendo en nuestras vidas. Eso es una contradicción. No te deleites en algo que costó la sangre de Jesús. Eso es una contradicción. Cristo murió para librarnos de eso. Debemos huir de eso. Yo no puedo llamarle bueno a algo que le costó la vida a nuestro Salvador. Otra pregunta. ¿Te conduce el Espíritu a ser cada vez más amante de su palabra? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? ¿Encuentras consuelo, solaz, ánimo en esas promesas? Las escrituras están llenas de exhortaciones de parte de Dios. ¿Tememos ante esas exhortaciones? La escritura está llena de promesas. ¿Nos consuelan esas promesas? Eso es una obra del Espíritu. En otras palabras, ¿puede dar alguna evidencia de gracia de cómo el Espíritu estaba obrando? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Cada vez debemos refrescar esas cosas. No solamente eso. Dice el verso 12 y 13. Así que
hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Ya que Jesús vive en nosotros, ese viejo hombre está muerto, no puede esclavizarnos. Pero el Espíritu, en cambio, vive, el Espíritu reina, su obra de salvación se está cumpliendo. Es muy interesante pensar que el Espíritu Santo no solamente nos identifica como parte de la familia de Cristo, sino que nos da vida espiritual. Son dos cosas diferentes. Nos garantiza una resurrección segura y esto refleja la poderosa obra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos está transformando, nos está cambiando. Y el apóstol Pablo dice, debes de ser influenciado por eso. Santidad, obediencia. Entonces, de nuevo, hermanos, aquí estamos. ¿Qué tan sensibles somos a la voz del Espíritu Santo? Eso es una evidencia de gracia. Cuando estamos en medio de una tentación, ¿qué tanto freno nos pone el Espíritu? Convicción de pecado. No después de cometerlo, sino antes. Cuando estamos confundidos y no sabemos lo que estamos tan asustados, nerviosos, ¿qué tanto nos influye el Espíritu Santo? Cuando estamos llenos de miedo por temores infundados, ¿qué tanta fuerza nos da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está obrando siempre. Entonces, primero, eso es una necesaria distinción. El que está en Cristo, el Espíritu Santo, y obra encima de él. Basado en eso, entonces, vamos a nuestro segundo punto, que es el real sermón. Todo eso fue la introducción, así que acomódese. Una extraordinaria bendición. El verso 14 comienza con esta palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entramos en una de las secciones más maravillosas de este capítulo. Si este capítulo es uno de los más maravillosos, esta porción es una de las más extraordinarias. El tema principal aquí es que el Espíritu Santo está llevando a cabo la obra de adopción. Vamos a hablar de adopción, una de las obras más extraordinarias que Dios concede. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo podemos saber que el tema es adopción? Solo tenemos que ver los textos. Hay 4 versículos aquí. Los 4 están enfocados en Hijo de Dios. El verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son ¿qué? Hijos de Dios. Verso 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción. ¿Cómo qué? Como hijos. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. ¿De qué está hablando? ¿Ustedes creen que hay que ir a un seminario para saber cuál es el tema aquí? Hijos de Dios. 4 referencias. Como ese hermano perfecto. Juan Calvino, uno de los teólogos más influyentes en la historia de la teología, él dijo esto. Escuchen estas palabras. Este regalo de ser hechos hijos de Dios es el privilegio más elevado de la redención. Es la obra primordial del Espíritu Santo. Ser adoptados es la meta de la redención. El privilegio más elevado que tiene la redención es convertirnos en hijos. Es la obra principal del Espíritu. Somos regenerados, glorificados y santificados para que nuestro testimonio sea creíble, para que podamos estar ahí.
Tito capítulo 3, verso 4 y 7. Yo quiero por favor que busquen ese pasaje. Es parte del texto que quisimos poner juntos en esta exposición. Solo voy a resaltar algo aquí para volver a Romanos. Tito capítulo 3, verso 4 al 7. Traten de entender aquí qué está haciendo el Espíritu con todo esto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, dice que Él nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración, ¿y qué dice? Y la renovación por el Espíritu Santo. Cuando se manifestó la bondad de Dios, hay dos cosas que entraron en juego. La cruz, lavamiento de Cristo, renovación del Espíritu Santo. Ahí está la categoría. Entonces, escuchen esto. Nos convertimos en hijos porque somos adoptados, pero también nos convertimos en hijos porque somos regenerados. Se complementan ambas cosas. La adopción nos da el nombre, nos da el apellido, nos da el título, nos da los derechos, pero la regeneración nos da la naturaleza de ser parte de esta familia espiritual, los genes espirituales de esta familia. La adopción confiere el nombre, la regeneración confiere la naturaleza. En otras palabras, ya que nos hemos convertido en hijos adoptivos, ahora es necesaria otra cirugía para ser participantes de la naturaleza divina. Ser adoptado en la mitad para poder disfrutar y experimentar lo que Dios hace, su palabra, hay que cambiarnos totalmente. Un nuevo ADN espiritualmente. Eso se llama regeneración. Y es la obra impresionante del Espíritu Santo en nosotros. Todo lo que voy a hacer ahora entonces, por el resto de nuestro tiempo aquí, es responder a una pregunta basada en el texto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo realiza esa adopción? ¿Cómo el Espíritu Santo realiza esta adopción? Volvamos a Romanos. Cada verso que vamos a estudiar tiene algo. 4 aspectos que yo quiero señalar. No son los únicos, pero he tratado de resumirlo. Yo estoy en deuda en todo este material a muchos teólogos que tuve que leer, pero particularmente 2 fuentes primarias, el pastor John MacArthur, el pastor John Piper, de quien me he auxiliado para todo. 4 aspectos que están incluidos en la obra del Espíritu Santo para adoptarnos. Primero, el Espíritu Santo nos guía. Verso 14. Romanos 8, 14. Lo primero que hace el Espíritu Santo como parte de esa adopción es que nos guía. Y eso es importante entenderlo. Dice el verso 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Somos adoptados y el Espíritu Santo empieza a trabajar. Dice que nos está guiando. Somos dirigidos por Él. Somos controlados por Él. Cuando nosotros vivimos en nuestra incredulidad, nosotros somos nuestro propio Dios. Hay una expresión en la República Dominicana que se usa mucho, que hay gente que dice, yo vivo como me da la gana. ¿Sabe lo que significa eso? Nadie se mete conmigo. Yo hago lo que yo quiera, lo que me gusta. ¿Sabes qué? Si eres cristiano, olvídate de eso. Tú no haces lo que tú quieras. Tú vas guiado por el Espíritu de Dios. Hay 2 maneras como el Espíritu de Dios nos guía. Externamente e internamente. Primero en el exterior, por su palabra. El Espíritu Santo nos guía en nuestra vida exterior, lo que se ve a través de la palabra. Por ejemplo, escuchen estos textos. Salmo 143, verso 10 dice, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. El salmista sabía muy bien lo que le estaba pidiendo. Él no sabía qué hacer. Él decía, guíame
Hacer tu voluntad, Señor, tú eres mi Dios, que tu espíritu me guíe. Salmo 119, verso 35, dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella yo me deleito. La palabra es una guía. Dios nos habla por su palabra. Hay un texto en Romanos, ahí mismo en el libro de Romanos, busquen este texto conmigo, por favor, Romanos capítulo 15. Yo quiero enseñarles 2 versículos que ilustran la dinámica de cómo el Espíritu de Dios trabaja con la palabra de Dios para guiarnos a Dios. Romanos capítulo 15, dice el verso 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, la ley de Dios, la palabra, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, ¿tú quieres esperanza en tu vida? Eso no se va a conseguir en revistas de decoraciones. ¿Tú quieres esperanza? Hay una fuente, la palabra de Dios, las Escrituras. Nosotros a veces queremos consolar. ¿Usted sabe la cosa que la gente se inventa para consolar? Nosotros en la República Dominicana, mi mamá me enseñó desde pequeño, cuando vamos a un mortuorio, a la funeraria, esto es lo que tú vas a decir, te acompaño en tus sentimientos. Y luego yo decía, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pero ya yo lo decía. Nosotros saltamos, no te preocupes, eso pasará. ¿Usted cree que eso va a consolar a nadie? Yo recuerdo, siendo un joven pastor, fui al hospital un día a visitar a una persona que estaba con problemas serios de salud. Yo debía de tener 2 años en el ministerio. O sea, no me juzguen, por favor. Yo fui al hospital sin Biblia. Y yo entré, y entonces estaban los familiares, estaba el enfermo, que no estaba muy bien, y yo fui a ministrar sin Biblia. Y entonces cuando estábamos ahí, yo estaba hablando, dice, el enfermo, no fue familiar, que el enfermo. Pastor, usted tiene un texto que usted pueda darme para ello. Obviamente yo me sabía Juan 3:16 de memoria, pero ese no era el texto más adecuado para una persona que se va a morir. Ese día, delante de Dios hice un pacto. Nunca más voy sin una Biblia a intentar consolar a nadie. Porque tus palabras y mis palabras no consuelan a nadie. Dios tiene que hablarle. Palabra. Pero no todo es eso. Miren cómo dice el verso 13. Ahí mismo, en Romanos 15. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces se necesitan las 2 cosas. Mucha Biblia sin espíritu no consuela a nadie. Mucho espíritu y emoción sin Biblia tampoco consuela a nadie. Es traer la palabra, entonces orar, suplicar, rogar a Dios. Ven con tu espíritu y sella esa palabra en ese corazón. Esa es la obra. Mírenlo ahí. No me lo estoy inventando. Está aquí en Romanos 15. Dios entonces nos guía de su espíritu a través de la palabra externamente. Internamente, el espíritu nos guía a través de la santificación. Ese es el sello del espíritu para guiarnos. Santidad. Existe un concepto en teología, suena complicado, pero no es complicado. Se llama santificación progresiva. Eso es, Dios te recibe tal y como estás, pero te ama demasiado para dejarte ahí. Dios no te pone condición para recibirte, pero después que te recibe, arranca una obra que no terminará hasta el día de Cristo. Entonces Dios está renovando, Dios nos salva de la incredulidad por causa de la obra de Cristo, nos regenera un nuevo corazón y ahí arranca la transformación. Entonces el Espíritu Santo está en esa obra. Y el Espíritu Santo, la idea, usted ha visto una escultura. Mi esposa es arquitecto y profesora de historia del arte y nosotros gastábamos mucho tiempo en eso, pero hay artistas que son escultores. Ellos le dan un pegote de, no sé ni de qué, de cera, yeso o algo.
ellos ponen una foto ahí y toman el cincel. Y eso es impresionante lo que ellos hacen. Es más, la gente paga para ver eso. Está el Espíritu Santo. Nos reciben como un pegote de algo ahí. Y aquí está la imagen de Cristo. Arrancamos. Tú hablas mucho. ¡Tim! Entonces, tú tienes mucha ira. ¡Pam! Tú te amargas fácil, te molestas por todo. ¡Pam! Entonces nos vamos. Y la idea es que en el tiempo nos vamos pareciendo ya. Eso se llama santificación progresiva. No puede ser que tú estés en la vida cristiana, pasan los años y tú estés igualito. Eso no es posible, eso no es posible, eso no es verdad. ¿Usted cree que si hay padres aquí, los padres que están aquí que tienen niños pequeños, entonces van al pediatra cuando tiene 2 años, los pediatras hacen esto? Lo pesan, lo miden, tratan de ver la alimentación. Y aquí está el niño. Luego vuelve otra vez y ya van por 6 años y el niño está ahí. ¿Usted cree que el padre dice, eso es normal? No, eso no es normal. Se supone que ese niño tiene que crecer. No todos crecen en la misma proporción, pero tienen que crecer. Y los cristianos. Entonces hay gente que me dice, no, pero que yo tengo 15 años en la iglesia. Eso no me dice nada. Estás creciendo. Estás cada vez imitando a Cristo, aunque sea despacito. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, señores, esto es muy importante. Cuando decimos guiados por el Espíritu, esto no es un asunto de éxtasis. Esto no es un asunto de muchas emociones. Esto no es un asunto que ahora yo voy a declarar. Eso no tiene nada que ver con la guía del Espíritu. El Espíritu te está santificando. Eso es lo que quiere decir guiados por el Espíritu de Dios. En el texto es imposible no llegar a esa conclusión. Cuando dice guiados por el Espíritu, es en esa obra de santidad que estamos hablando. El Espíritu te va a ayudar a un estilo de vida, a una nueva manera de vivir. Es un milagro invisible, conformándonos más a la semejanza de Cristo, a inclinar nuestra voluntad, a inclinar nuestros deseos, nuestras aspiraciones, cada vez más como Jesús. Ser guiados por el Espíritu es lo mismo que decir santificados por el Espíritu. O sea, hay gente que dice, yo quiero mucho del Espíritu, para yo vocear mucho y declarar. Eso no tiene nada que ver con esto. Eso es otra guía que tú te estás inventando. El pastor John Piper lo pone así, cito sus palabras. Ser guiado por el Espíritu es ser movido por el Espíritu a matar el pecado, a confiar en la dignidad superior del amor de nuestro Padre. Cuando usted pelea contra el pecado, confiando en Cristo como superior a lo que el pecado ofrece, usted puede decir, estoy siendo guiado por el Espíritu. Termina la cita. ¿Qué es lo primero que el Espíritu hace en esa obra de adopción? Nos guía. Pero en segundo lugar, el Espíritu nos da un acceso íntimo a Dios. Somos adoptados, tienes una comunión muy especial con Dios. Dice el verso 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Miren la distinción. Antes de Cristo, vivíamos en una expectativa de juicio. Estábamos esclavizados al pecado. Por lo tanto, estábamos bajo la influencia de la culpa, de la ansiedad, del temor, del juicio. La mayoría vivía sin Dios y con miedo de Dios. Dios era un ser distante. Dios era un ser desconocido. Lo que sucedió ahora que fuimos regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inició una obra y fuimos adoptados. Un espíritu de adopción. Eso es una obra que hace el Espíritu para capacitarnos y ver a Dios diferente. ¿Qué tan diferente? Que decimos, Abba, Padre.
Decía alguien, la palabra Abba, tomado en el idioma arameo que hablaban y los residentes allá en Palestina del primer siglo, era el término más íntimo que la gente podía usar para dirigirse a sus padres. Y el hecho de que podamos usarlo ahora con Dios significa que el Señor entra en una relación familiar más cercana con su pueblo. Esto era un escándalo para los judíos de aquel día. Nadie podía imaginarse que un ser humano pecador podía entrar a la presencia de Dios a lo loco y decirle, Abba, Padre, papito. Eso era inimaginable. Antes en el templo había el lugar santísimo. ¿Saben cuánta gente entraba ahí? Uno, el sumo sacerdote. ¿Sabe cuántas veces entraba? Una vez al año. ¿Sabe qué pasaba si no entraba bien? ¿Cómo que ahora yo entro a la presencia de Dios y le llamo papito? Eso era impensable antes. Me decirle, algunos de ustedes saben, mi querida esposa y yo somos abuelos. Mi hija mayor adoptó. Y nosotros estamos en esa experiencia, lo que es tener nietos. Entonces, Serenity, que así se llama nuestra querida nieta, ella no le importa si yo estoy ocupado leyendo en reunión. Ella entra para esa oficina. Ella dice, Abo, así me dice Abo. ¿Y sabe lo que hace el abuelo? Deja de hacer todo lo que está haciendo para estar con la nietecita y se goza. El hijo no le da mente de que si el abuelo es lo importante, él no sabe eso. Que si está ocupado, él no entiende eso. Que si es una relación íntima. Es una relación sumamente íntima. Puede ir con confianza, puede ser tú mismo, puede abrir lo que es. Yo no sé usted, pero a mí me da mucho trabajo relacionarme con gente a quien le temo. Yo he tenido gente en mi vida, jefes, que yo lo pienso 60,000 veces para acercarme. Hay gente que impone distancia y eso se nota que hay una distancia. Yo no sé si soy yo el único aquí en este salón, pero hay gente que yo, si paso cerca, trato de no dejarme ver. O si tengo que verlo como que el ensayo, lo que le voy a decir. ¿Qué usted dice de una relación así? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es la relación normal de un hijo con un padre? Miren, nosotros vemos aquí, por ejemplo, el pastor Michael, que tiene a Seba. A veces Seba entra para esa oficina para allá adentro. ¿Qué le importa a él que están los pastores, los líderes? Yo voy a ver a mi papá. Y él se le sienta y hay que orar con él ahí todas las cosas. Y yo disfruto eso. Porque eso es una relación, Padre Dios. Nosotros debemos disfrutar esa relación cercana. Hermanos, eso es un milagro. Eso es un milagro. Que el Dios 3 veces santo, el creador de los cielos y la tierra, yo pueda entrar cuando yo quiera y decir, Abba Padre. Eso era impensable antes. ¿Saben cómo se logró? La obra del Espíritu Santo. Cuando nos adopta, crea ese vínculo de intimidad. Ya no hay problemas. Pueden entrar. Nunca vas a molestar. No tienes nada que temer porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No solamente eso, en tercer lugar, el Espíritu Santo nos da certeza de la salvación. Certeza de la salvación. Miren cómo dice el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa palabra, dar testimonio, es una palabra muy poco usada en el Nuevo Testamento, pero es confirmarte algo que tú estás en duda. El Espíritu Santo viene a nosotros, se queda con nosotros, reside en nosotros. ¿Y saben una de las labores que hace? Continuamente nos está confirmando. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo es el sello,
El Espíritu Santo es como ese anillo de compromiso, como la garantía. ¿Han visto ustedes en las bodas a veces? Aquí está el novio enamorado, todo está muy bonito. Bueno, llegó el momento de definir cierto verdad. Va a la boda. Entonces, como un acto, obviamente es un símbolo, no que eso significa nada. Una de las cosas que sucede es, primero se ponen un anillo. Eso quiere decir, tú eres para mí, yo para ti, de una manera exclusiva. Y luego le entregan unas arras, que viene uno de los pajes, no sé, dependiendo de qué cultura hay, la entrega, garantía. Eso es un símbolo de decir, yo voy a proveer para ti. Estamos juntos. El Espíritu Santo es ese anillo. El Espíritu Santo es esa garantía. Él da testimonio junto con nuestro espíritu. ¿Sabe de qué? De que hay una confianza interna. Todo está bien. Tranquilo, estás bien. Vamos a seguir trabajando. Vas bien. Estoy aquí, estoy contigo. ¿Saben cómo se llama eso? Esperanza. Nosotros somos gente falta de esperanza. Por cualquier cosa se nos olvida todo lo que Dios ha prometido, todo lo que nos ha dicho. Nosotros vivimos el presente. Si las cosas no me salen bien hoy, yo me deprimo. A mí se me olvida todo lo que Dios ha hecho, lo que me ha dado, las bendiciones. No me salió bien esto. ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo? Te da certeza, tranquilo. Esto es una obra, un proceso. Hay personas que tienen serias dificultades con su seguridad de salvación. Yo he tenido personas en el salón de consejería llorar y decir, yo no sé si yo soy cristiano. No sé si soy cristiano, no sé. Y una de las cosas que nosotros como consejeros y pastores apelamos es la evidencia del Espíritu. De hecho, yo le dije a una persona un día, mira, yo te voy a decir algo. Yo nunca he encontrado un incrédulo que venga a la oficina del pastor dudando de si él es cristiano o no cristiano. Solo un creyente le pasa eso. ¿Tú sabes por qué estás aquí? Porque eres cristiano. Es parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Lo que necesitamos es que te dé certeza. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas como hijos de Dios y nos da seguridad, nos da amor, nos da aceptación, nos guía en todo esto. Y finalmente, el Espíritu Santo nos concede herencia. En ese proceso de adopción, a herencia, dice el verso 17, si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Debido a que estamos en Cristo, entonces tenemos el privilegio de relacionarnos con el Padre de la misma manera como lo hace Jesús. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Sabe lo que es un heredero? Yo busqué en el diccionario, para no meterme en problemas, tratar de decir cómo se define legalmente. Y dice, es una persona que tiene derecho legal a la propiedad y posesiones de un patrimonio a la muerte del benefactor. Es interesante porque un heredero recibe una herencia que trae un benefactor legal. El beneficiario no ha trabajado nada para acumular esa herencia. Él la recibe. Más bien, el otro fue el que sudó. El otro fue el que hizo el trabajo. Y ahora yo recibo todo. Soy heredero. Ustedes saben, yo no sé si alguno ha tenido esa experiencia aquí. Yo vengo de una familia muy pobre en República Dominicana. No hay nada que heredar. Nada que heredar. La única vez que yo sentí algo, yo recuerdo siendo muy niño, yo vengo de una familia no cristiana, obviamente. Mi abuelo jugaba lotería y cosas de eso. Y él, por años, jugaba el mismo número, como un billete o algo. Yo mismo no entendía cómo eso funcionaba. De hecho, yo me recuerdo el número del billete. 11.125. Todos los lunes un billetero iba, él le compraba una planilla de esas cositas del 11.125. Salió de premio mayor una vez. Mi abuelo, la única vez que yo... Entonces mi abuelo, éramos como 26 nietos y solo eran... Ustedes saben, yo creo que a mí me tocaron como 500 pesos, pero eso era como 7 millones de dólares en ese tiempo. Y yo esa fue la única vez como que saboreé lo que es una herencia.
500 pesos dominicanos. Eso quiere decir como $10. Pero era mucho. Dice que somos herederos. Hay 4 puntos aquí que podemos deducir, ya concluyendo. 1, todos los creyentes son herederos de Dios. Todos. Segundo, todos los creyentes son herederos con Cristo. Esa es una importante distinción, es con Cristo. Tercero, todos los creyentes son herederos también del sufrimiento de esta vida presente. Y todos los creyentes son herederos de gloria, refiriéndose cuando somos glorificados en Cristo. Piensa en eso por un momento. Tú eres un heredero de Dios. Eso produce algo, pensar que eres un heredero de Dios. Eso significa que Dios es la fuente, el dador de esa herencia. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Cada bendición que tú recibes en esta vida viene de ese Padre celestial a través de su Hijo. Es aplicada por el Espíritu. Cuando oramos a Dios, oramos a nuestro Padre por medio del Hijo y del Espíritu y damos gracias a Dios por las tantas bendiciones que Él nos da. Herederos. ¿Produce alguna motivación tú poder decir en Jesús yo heredo algo de eso? Dice coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo también nos pertenece. Su justicia se ha convertido en nuestra justicia. Su santidad ha abierto las puertas para nuestra santidad. Su paz obra para convertirse en nuestra paz. Su gozo es transferido por el Espíritu para ser nuestro gozo. Su fuerza se ha convertido en nuestra fuerza. ¿Qué tanto entusiasmo te genera cuando dice la Biblia que eres un heredero de Dios? La nota de balance, antes que te entusiasme demasiado con la herencia. Si tú eres dominicano, en la República Dominicana salió hace unos años que un señor en Suiza dejó una fortuna y el apellido era el apellido más popular que hay en República Dominicana. Y todo el mundo andaba buscando papeles para ir a Suiza. Antes de que te entusiasme demasiado, es importante que también hereda sufrimiento. Dice el texto aquí que eres coheredero con Cristo si en verdad padecemos con Él. Debido a que estamos en Cristo, también somos llamados a compartir parte de ese sufrimiento. Los hijos de Dios no son inmunes al sufrimiento. Al revés, el compartir los padecimientos presentes es una condición de nuestra glorificación futura. Hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de un falso evangelio. Hay un evangelio que se predica que se llama pare de sufrir. Esa gente nunca ha leído Romanos 8. El verdadero evangelio dice que si eres un verdadero hijo de Dios, vas a compartir los sufrimientos de Cristo. Sufrimos porque estamos identificados con Cristo. Sufrimos porque creemos en el evangelio. Sufrimos porque damos testimonio del evangelio. Sufrimos porque testificamos que somos de Él. Una extraordinaria bendición. Entonces la pregunta es esta. ¿Qué tan llenos del Espíritu Santo estamos? ¿Qué tanto hemos empoderado al Espíritu Santo para que complete su obra en nosotros? ¿Qué tan claramente somos guiados por Él a una vida de más santidad? ¿Qué tanto estamos disfrutando la cercanía a un Dios grande por la influencia del espíritu de adopción que hemos recibido? ¿Qué tanta seguridad de salvación experimentamos por la certeza que nos da su espíritu? ¿Qué tan animados estamos por la herencia que alcanzamos como hijos de Dios? Dice la palabra
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hijos de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Que podamos ser animados, desafiados a empoderar más del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias. Amamos tu palabra, Señor. Tu palabra nos consuela, nos exhorta, nos desafía. Aumenta nuestra fe para verte en tu palabra. Oh Señor, edifícanos en todas estas verdades. Queremos estar llenos de tu Espíritu. Líbranos de nuestros temores, de nuestras ansiedades, de nuestra ira. Líbranos de la principal amenaza que tenemos, que somos nosotros mismos. Ayúdanos a ponerte en primer lugar en nuestras vidas, que podamos glorificarte. Oh Señor, por amor de tu nombre, completa tu obra en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.